Todos sabemos que la lactancia es uno de los momentos más importantes de la infancia. Sabemos que tiene que ver con lo emocional, con lo afectivo, también con lo nutricional e incluso con nuestro sistema de valores. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar la importancia que tiene la lactancia, por ejemplo, en el desarrollo de nuestros rostros y de nuestros cráneos. Para indagar un poco sobre esta cuestión, hoy invitamos a la profesora Laila González, investigadora y profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Una de las razones, profe, para esta invitación es justamente que muchas veces hablamos de la investigación y entonces nos imaginamos datos, nos imaginamos información, producción del conocimiento, pero pocas veces nos detenemos a pensar quién hay detrás de esa investigación, ¿sí? ¿Qué es un investigador en su vida cotidiana? ¿Cómo transcurre estas personas que se dedican a la investigación en el día a día? Entonces, profe, vamos a conversar un poco alrededor del tema que usted se ha especializado, pero también un poco de quién es la persona detrás de la investigadora reconocida de la Universidad Nacional de Colombia, y realmente creo que para la vicerrectoría y para mí es un placer poderla tener el día de hoy aquí. Bueno, muchas gracias. Pues mira, realmente mi vida ha transcurrido mucho como académica, con una formación profesional como odontóloga, luego especialista en odontopediatría o estomatología pediátrica. Eso me fue enfocando mucho hacia investigar sobre la salud de los niños, la salud bucal. Pero antes de todo eso, y luego pues la maestría y todo ese otro desarrollo formativo. Pero antes de todo eso, pues es importante también aclarar que digamos, la parte humana y mi formación pues depende también de una red de apoyo de la familia, de ese trasegar, por ejemplo, en mi formación haciendo el rural. Y hoy en día pues digamos que mi vida no transcurre en un laboratorio, también hago clínica, me levanto muy temprano, voy en servicio público porque no me gusta manejar, me estresa muchísimo. Tengo mi familia nuclear, mi esposo, mi hijo, mis padres desafortunadamente ya no están, los llevo en mi corazón, tengo una mascota en este momento que es un gatico y también mira, te quería contar que Muestra. tengo Ay, otra qué lindo. mascota que me acompañó mucho precisamente durante el proceso de mi doctorado y realmente incluso parte de la pandemia en las clases virtuales y todo, ella siempre estaba conmigo. Desafortunadamente, pues eh, ¿La tuvo puedo su ver, profe? enfermedad y bueno, entonces hoy en día tengo un gato y realmente miren que esa parte ayuda mucho como a esa tranquilidad emocional, que no, la vida no es solo trabajo o solo academia, sino que para mí es muy importante la familia, el haber sido mamá, por ejemplo, eh, fue muy importante y aquí amo tanto las mascotas que aquí durante la gestación, aquí tenía ya, estaba a punto de tener mi bebé, entonces esperando acá con mi esposo y con nuestra mascota Bran y realmente fue un bebé muy esperado, porque no crean que uno a veces también le da otras prioridades a la vida y el hecho de ser mamá y el estar, digamos, compartiendo más con la familia, me di cuenta que esta es una La prioridad familia. muy importante y empecé a visionar como la investigación también hacia la parte del bebé, lo que yo estaba viviendo y además que tuve la oportunidad de rotar mucho, digamos, con docentes muy que dejaron como un legado en cuanto a lo que era eh, el desarrollo craneofacial en los bebés, los niños con anomalías, entonces sembraron como esa semillita. Y pues digamos que la red de apoyo familiar ayuda muchísimo para poder como ser multifacética, porque pues uno acá en la universidad no solamente hace investigación, sino digamos que son muy pocos los que solo se dedican al laboratorio. Yo soy clínica y de hecho pues en la clínica tenemos también que
formar estudiantes y eso es muy importante, porque es que de ahí surgen las preguntas, de lo que uno observa, lo que observa en los pacientes, las preguntas que le hacen los estudiantes lo hacen a uno cuestionar y eso es lo que permite como esa integralidad, yo pienso que, y unido con lo humano, con el día a día, que si hay estrés, que si hay una responsabilidad, que digamos que es importante pues eh, cumplir los objetivos, las metas, porque pues la investigación es algo muy sistemático también, pero digamos que no quiere decir que uno no se pueda desarrollar como mujer, como mamá, estar con su familia compartiendo, entonces creo que ahí es que saber organizar el tiempo. Esa es una pregunta, profesora, que cuando leía su trabajo me parece que se ve reflejado mucho allí, el carácter comunitario de toda su investigación, no centrado solo en espacios convencionales de investigación, muchas veces en los laboratorios, revisando, en su caso, historias clínicas seguramente, sino ya un enfoque que de una u otra manera se interrelaciona mucho con las personas, se tiene que ver con verlas allí, escucharlas, y donde no es solo su aspecto fisiológico lo que se indaga, sino cómo ha sido el desarrollo de su vida. Cuéntenos un poco de ese carácter comunitario de la investigación, profe, el estar allí con la gente. Sí, de hecho, pues el estar con los niños, eso implica estar con la familia, orientar, prevenir, controlar. Pero digamos que ese trabajo se volvió un poco más, digamos, comunitario en la medida en que se trabaja a nivel interdisciplinario, porque digamos que no es la perspectiva solo del odontopediatra o el estomatólogo o el odontólogo, sino que la construcción del conocimiento también se da a partir de que otras disciplinas empiecen a ver aspectos similares o necesidades, porque todo surge de las necesidades de la comunidad. Entonces, eso es lo que me gusta, digamos, el enfoque que he podido desarrollar, porque de hecho mi temperamento siempre está dado como al servicio, a hablar con otras personas, a ver las necesidades, a hacer, buscar como entre todos, como bueno, cómo podemos resolver esta situación. Y digamos que de hecho las disciplinas de la salud pues siempre permite o es casi que una necesidad estar interactuando, pero tampoco es fácil que un odontólogo llegue digamos, a trabajos donde se requieran otras disciplinas si uno no da a conocer como esos argumentos biológicos y todo esto. Entonces, en cuanto a la lactancia materna, de pronto voy a ahondar un poquitico ahí como para tocar cómo empecé a trabajar interdisciplinariamente. Bueno, en el Instituto Materno Infantil con una docente que fue la que realmente dejó el legado y viéndola, observando cómo trabajaba, cómo llegaba y esa entrega pues al binomio madre-hijo desde el momento del nacimiento y cómo empezaba ella pues a dar su perspectiva, eso ayudó un poco. Y sin embargo, pues a veces los médicos como que decían que hace un odontólogo en un espacio donde los niños no tienen dientes. Sí. Entonces como que, y pues enfermería siempre pues trabajó o siempre ha trabajado como en conjunto con nosotros porque pues entienden muy bien los beneficios de la lactancia desde nuestra perspectiva estomatológica como tal o de odontopediatría. Sin embargo, pues hay que mostrar como, mm, digamos que argumentos que demuestren más como el rostro, como estas estructuras de la cabeza y la carita y la actividad de los músculos sí tienen un impacto, pero hay que irlo mostrando pues con seguimiento. Ujú. Entonces, precisamente eh, haciendo ese trabajo en uno de los hospitales con las estudiantes, porque yo había hecho pues un estudio de biometría, de mediciones en los niños para ver cómo crecían, pues a nivel craneofacial sí, pero no mirando el impacto de la lactancia materna, sino como cuáles eran los factores que estaban determinando como ese crecimiento y
establecer cómo iban creciendo nuestros niños en nuestra población bogotana. Fue una muestra también longitudinal. Entonces, a raíz de ese estudio, pudimos evidenciar que la lactancia materna era como uno de los factores más influyentes. Entonces, a raíz de eso, empezamos con los estudiantes del posgrado a hacer mediciones, entramos a un instituto a una entidad, una institución materno-infantil, como a tomar los bebés desde recién nacidos y todo, y de pronto se me acercó una enfermera y dijo, oye, qué interesante lo que ustedes hacen acá, explícame, bueno. Entonces fue cuando dijo, mira, ¿y por qué tú no haces un doctorado? Porque ya hiciste la maestría como para mirar cómo es el patrón de crecimiento y por qué no haces un doctorado en enfermería. Y yo dije, pero sí se puede porque como son dos disciplinas Ujú. tan diferentes y a mí sí me aceptarían, dijo, claro, porque pues igual, digamos, el problema, el fenómeno de estudio, en este caso lactancia materna y crecimiento, es uno, y finalmente pues varias disciplinas participamos y que más que enfermería y odontología, entonces consúltalo. Y sí, efectivamente en la Facultad de Enfermería pues hablé con la coordinadora y dije que mi propuesta como de proyecto sería esto. Dijo, dale, pues preséntate, haz todo el proceso y bienvenida. Entonces, digamos que el conocimiento se empieza a construir en la medida en que participan más disciplinas y que se evidencia como esas necesidades y entonces eso mejora porque es en beneficio del paciente, de la mamá, y creo que realmente eso ha sido como lo que más ha nutrido como esa formación y la formación de los estudiantes, porque eso lo proyecta uno también a los estudiantes y y a las familias, verlas angustiadas, ver que esa primera etapa no es tan fácil, porque yo la viví también como mamá y pues de verdad que uno sí necesita como ese acompañamiento profesional, pero ese acompañamiento cercano donde no solamente se acerque uno a la mamá y le diga esta es la técnica, sino que pueda indagar de pronto qué está fallando, si de pronto la depresión postparto, porque eso se da mucho, eh, a veces cuando uno está en el hospital tratando de apoyar la parte de la lactancia, pues ellas no se sienten tan cómodas porque finalmente no es su casa. Ujú. Entonces tratar de brindarles como ese ambiente lo más tranquilo y recomendarlo para ya cuando lleguen a casa, pero no dejarlas tampoco pues abandonadas, se fueron a la semana o a los 3 días, sino que vuelvan y para ver cómo se sienten porque puede haber muchos cambios, cambios que de pronto hacen que ellas o la familia decida introducirle, por ejemplo, la leche de fórmula ya con biberón. Y pues esos cambios a veces no son favorables para el crecimiento de los bebés. Profe, hay algo de todo esto que usted nos ha contado que realmente me lleva a que nos devolvamos un momento y veamos, por ejemplo, algo de sus fotos. Y es que en muchas de las fotos se le ve a usted absolutamente feliz al momento de tener su primer hijo, ¿no? Ujú. Y se le nota esa felicidad. Estos elementos que a veces podrían no ser tenidos en cuenta como en la ciencia, como lo afectivo, como lo emocional, veo que en el área de conocimiento, la odontopediatría, empiezan a tener una relación sumamente importante. ¿Sí? Saber que estos factores influyen de manera determinante en el desarrollo, no solo de la infancia, a lo largo de Ujú. la infancia, sino el desarrollo que tiene que ver con elementos como la lactancia. Me impresionó mucho, profesora, justamente que en su estudio hablaba de dos casos. Ujú. Un caso de una mujer que tuvo un parto normal, acompañamiento permanente de su esposo y, bueno, las mediciones que se le hacían al bebé realmente, digamos, cumplían con un Un estándar, patrón, sí. un patrón. Y otro caso donde la mujer pues era madre soltera, además tenía un cuadro de estrés fuertísimo y esto definitivamente influyó en el desarrollo posterior, no solo de la lactancia, sino de las medidas que ustedes hicieron. Cuéntenos un poco, profe, cómo se ha empezado desde la ciencia y sobre todo en la investigación a incorporar estos elementos que anteriormente no eran tenidos en cuenta, lo emocional, lo afectivo, cosas que la gente creería tienen que ver más
con esa ciencia, con las ciencias de la psicología? Ujú. Pues realmente lo afectivo es un determinante y lo emocional es un determinante para que la madre o la mujer decida si continúa con la lactancia materna, porque precisamente ante esas situaciones muchas veces eh, puede fallar porque no está preparada, no surge todo este acompañamiento que se requiere y se toman decisiones de pronto que pudieran ser equivocadas porque pues lo más sencillo pudiera ser acudir a la leche de fórmula con biberón y de pronto que otra persona miembro de su familia pues apoye, digamos, a la alimentación. Entonces ya se ve más bien, digamos que el enfoque en ese momento pudiera ser como alimentar para Ujú. que se nutra, para que crezca y se dé como, se den unos estándares Para generales. que el niño esté Sí, lleno. para que esté lleno y como que todos estemos tranquilos. Pero pues realmente en el trasfondo, y si no hay como una explicación y no sé, no se vive con la madre y se le hace caer en cuenta pues a la familia, puede llegar a afectar. ¿Por qué? Porque la función como tal durante el amamantamiento, donde ya una vez el bebé nace, él tiene que coordinar la succión, Ujú. la respiración, la deglución, la respiración. Eso se llama el tríptico funcional que se maneja, digamos, como término más técnico, Sí. digamos. Eh, esa función de pronto requiere un esfuerzo para el bebé, un esfuerzo positivo, porque tiene que haber una actividad muscular que permite que los huesitos vayan creciendo, la vía aérea también, digamos que se vuelva como un equilibrio. Con el biberón, el bebé no tiene que hacer el mismo esfuerzo, entonces casi que se siente, digamos que él está como tanqueándose, llenándose, sin hacer mucho esfuerzo y peor aún cuando a veces, digamos que la parte activa del biberón, el chupo, pues le abren unos orificios muy grandes, o sea, si eso no está tampoco como, porque también requiere recomendación, ¿no? Que uno no puede satanizar o decir que hay mamás que definitivamente de pronto no lo pudieron lograr por enfermedad, por algunas circunstancias que de pronto están fuera de su manejo. Ujú. eh, ya en ese caso pues tenemos que asumirlo y dar unas recomendaciones para que de una u otra manera el bebé, así sea a través del chupo y la leche de fórmula que no debería ser, pues haga el mismo esfuerzo. En ocasiones también recomendamos, por ejemplo, que la mamá se extraiga la leche en caso de que se le dificulte por X o Y motivo y que pues la coloque en, en el vaso del biberón o con cuchara para que el bebé, digamos, mientras ella se recupera, tome la leche materna y en la medida en que ella también logre como bajarle el estrés, emocionalmente estar más estable, ya después pueda empezar como más tranquilamente el amamantamiento, ¿sí? O pues ya en casos en donde definitivamente no se puede lograr, pues eh, también recomendar qué tipo de chupo y eso, pero pues la idea es precisamente que pues no lleguemos a esa situación. Entonces, ¿qué se requiere? Pues que se haga un diagnóstico integral. O sea, no es solamente esta es la técnica, así debe amamantar, porque como la causa-efecto, ¿no? Si Ujú. usted amamanta, entonces crece y tal, sino que pues hay que ir mirando esas condiciones que puede estar fallando y obviamente no solamente desde la perspectiva de odontopediatría o estomatología, sino con enfermería y los otros profesionales que fonoaudiología también es un Mm. apoyo muy grande, porque recuerden que es importante no solamente la función de succión y deglución y respiración, sino que ya en la medida en que se va acercando a los 6 meses en su desarrollo, eh, ya empiezan a ejercerse otras actividades y otras funciones como la masticación. Sí. Entonces viene la alimentación complementaria. Entonces, esta función es la base, es como una pirámide, es la base primordial para que las otras funciones se vayan dando de manera adecuada. Entonces, la masticación, el habla, etcétera. Entonces, por eso es como, digamos, tan fundamental para el desarrollo
que desde el principio, desde que el bebé nace, como que todo empiece a marchar bien. Ujú. Y que sea integral, ¿no? Sí, que Que sea sea integral. lo emocional, lo Exactamente, físico y el tipo de nutrición, ¿no? el tipo de Que es una... Profe, saliéndonos un poco para luego volver, ¿quién es Laila en su vida cotidiana? ¿Cómo es la vida de una investigadora, una profesora de la Universidad Nacional en su cotidianidad? ¿Usted qué película ve? Ah, ¿Qué bueno, música le gusta escuchar? me gusta mucho la salsa Ah, sí. de adolescente, fui muy salsera y por eso me gusta Cali, Chipichape Jumbo, bueno. Y, y siempre incluso dentro de mis sueños de niña y de adolescente era bailar como los salseros allá en Cali e incluso ser pareja de uno de ellos, de esos que bailan muy bien. Bueno, entonces todavía, a pesar de que ya son muchos años, todavía en mis ratos libres me gusta escuchar salsa, me gusta el grupo Nietzsche, Qué bueno. me gusta también, por ejemplo, la Fania, toda la salsa viejita, Willy Colón. Bueno. O sea que usted es una salsera Ah, consagrada. no, eso sí, llámenme a bailar y ahí estoy. Bueno, y a bailar salsa, sobre todo. Y también me gusta mucho la música pop y también la escucho bajo, digamos, de la playlist de Spotify, ahí armo mis listas y eso también como que me lleva a los años 80. Claro, eh, También soñé como, bueno, con Saturday Night Fever, como ajá, bailar como John Travolta qué buena película. y Olivia Newton-John, como la gocé mucho. Yo de hecho soy como muy social, Ujú. me encanta. Y mi hijo, por ejemplo, él es muy introvertido, él estudia cine y televisión, Ah, ¿sí? aquí en la... Acá en la Nacional. Y estudia también ciencias de la computación, pero en el Rosario. oh, Pero entonces, incluso él empezó ciencias de la computación y él mismo me dijo, mamá, yo estoy sintiendo que esto me está afectando porque ayuda a que sea más introvertido y a mí realmente me gusta lo de cine y televisión y todo listo, no hay problema. Entonces, siento que eso como que lo ha ayudado a ser un poco más, a comunicarse más y a liberar otro tipo de que emociones. emociones, sí. Sí, porque eso Es lo el veo, arte y es el es arte. también la Sí. forma de expresar cosas que uno a veces no puede expresar verbalmente. Profe, quisiera que usted le dijera a las mujeres que nos están escuchando o a las familias más bien que nos están escuchando tres recomendaciones fundamentales que usted como odontopediatra les pediría tener siempre en cuenta. A las familias que están lactando, las familias en general, que busquen ayuda profesional, porque muy posiblemente el chat GPT no identifique como los riesgos, las necesidades reales Y las y las particularidades. particularidades, porque esto no es una fórmula, es algo muy individual. Entonces, primero como documentarse y tener asesoría profesional. Eh, que la mujer pues la mamá tenga como, y el bebé tengan como no solamente la asesoría, sino como esa valoración inicial Ujú. para que les dé como recomendaciones especiales. Entonces a veces, por ejemplo, la dificultad en la lactancia es porque la mamá, los senos de la mamá anatómicamente, digamos, el pezón es invertido, el pezón es plano, no ha tenido como esa indicación de hay que hacer unos masajes, etcétera. Entonces, como para saber por qué está fallando, o sea, no solamente de pronto su parte más emocional, sino también como esa valoración que se debe hacer. Y lo mismo desde el bebé, también ver la dificultad si es porque anatómicamente el bebé, por ejemplo, tiene un frenillo corto Sí, y que no pueda lograr el agarre. Entonces, como identificar eso, porque una vez se tiene identificado de pronto la dificultad, eh, es mucho más fácil como dar las indicaciones y de verdad como ponerse uno como profesional, venga, cómo es que está haciendo la lactancia, cómo está colocando el bebé, ya ir mirando qué es lo que está pasando y que de verdad la mujer no se sienta sola, sino con su compañero para la lactancia. Por eso hoy en día hablamos de familias lactantes y la abuela tiene mucho que ver, los abuelos, las personas que están cercanas al cuidado del bebé,
pues tienen mucho que ver porque a veces surgen como mm, recomendaciones del vecino, de que tal persona lo hizo así, le funcionó. Entonces, como que todos estén conscientes, preparados y que lo miren como algo muy tranquilo, que es lo mejor que puede, digamos, es la mejor función y el mejor proceso si lo quisiéramos mirar desde la parte fisiológica, pero es un proceso vital humano, que es un proceso en donde realmente es como un continuo entre la mamá y el bebé, ese continuo que viene desde la gestación, desde el útero, poderse llevar a cabo para que haya una tranquilidad también para el bebé, porque llega a un mundo exterior donde de pronto está recibiendo una serie de estímulos que no Ujú. son favorables. En cambio, si los estímulos son favorables para todos y esa paz, esa tranquilidad que se lleve en casa, pues es impactante. Y la otra es que mm, digamos que se conoce muy bien todos los beneficios de la lactancia materna, incluso las mamás, si uno les pregunta, ellos pueden enumerar un montón porque pues se encuentra muy fácilmente y lo han recibido esa información, entonces la parte nutricional, inmunológica, ellos se pueden dar como parte de ese reconocimiento porque lo han visto, pero en cuanto a lo que es el beneficio del crecimiento, generalmente yo les digo a las mamás, mira a tu bebé cuando está lactando, mírale esa actividad, cómo funcionan sus músculos, cómo está deglutiendo. Entonces, cuando ellas ven, ay, sí, mire cómo se le mueven los músculos y todo. O sea que es una sorpresa. Sí, quedan como, uy, de verdad, de pronto yo sí había escuchado que le hacía crecer, pero como que no. Y en el estudio lo bonito de la investigación, pues no solamente era mostrarles, eh, digamos, periódicamente cómo iba incrementando el crecimiento en algunas medidas específicas, sino mostrarle también los videos, porque hacíamos los videos Ujú, del patrón de succión. ujú. Mira tu bebé recién nacido cómo succionaba. O sea, cómo de pronto hacía 5 succiones, luego quedaba dormido, unas pausas, y mira cómo ha ido evolucionando su desarrollo, también toda esa parte como emocional también lo ha tranquilizado y ha permitido que, míralo a los 2 meses y claro, ellos, ay, sí, mira cómo lo hace de rápido, entonces ellas también se motivan y ya dicen, ay, sí, yo ya estaba más tranquila y los papás entonces, el verlo, el palparlo, identificarlo, hace que ellas sean las mismas personas que multiplicadoras de ese conocimiento, porque de eso se trata, ¿no? Sí, claro. Que no quede para unos pocos, sino que ellas también multipliquen ese conocimiento. Y nosotros les decíamos, cuando ustedes sean abuelas o con un familiar o son tías, también den esa orientación porque realmente eh, de ustedes también depende que eso se dé y que pues también las medidas de salud pública y todo a veces quedan muy cortas si pues este conocimiento pues no se da, no solamente se publica porque las publicaciones de revistas y todo no están a No veces llegan a no todo llegan a mundo. todo el mundo. Entonces, por ejemplo, con un tipo de información como la que estamos teniendo, que la idea es que le llegue a la familia, que identifiquen como de pronto su situación y que, y que vean que sí realmente les puede servir. Y les puede servir porque ves que preparan al niño en diferentes habilidades, Ujú. las habilidades también cognitivas, eh, a través de la succión hay una comunicación intrínseca entre mamá y bebé, el tacto, el contacto piel a piel, incluso nosotros recomendamos que esa lactancia se dé con la mínima cantidad de ropa, pues a no ser que esté el que frío, pero Sí, el bebecito con pañal y camisetica, que se sienta ese contacto, pues ayuda muchísimo y pues se dan como, trasciende como otro tipo de sensaciones que no solamente son nutricionales o funcionales, sino funciones cognitivas, la liberación de oxitocina, sí. y que pues hoy en día también se está hablando pues a nivel de la neurociencia precisamente, como
empezar a investigar y profundizar más sobre todos estos efectos que producen en la madre y en el bebé durante el amamantamiento. Y eso es muy interesante que se conozca también. Profe, le agradezco mucho este espacio que haya compartido conmigo, con las personas que puedan ver este video, porque nos muestra que la ciencia no solo tiene una aplicación cotidiana, que la ciencia sucede constantemente en todos los ámbitos de nuestra vida, sino que nos muestra también que hay cosas de esa cotidianidad que aún seguimos desconociendo. Llevamos 200.000 años, no recuerdo cuánto de existencia, y aún sigue habiendo cosas de nuestra propia naturaleza que nos son ajenas y que la ciencia de una u otra manera ha intermediado para ampliar los conocimientos. Y creo que las personas que nos puedan ver ya se darán cuenta de la importancia que tiene la lactancia en los primeros momentos de la vida. Gracias, profesora Laila. Este es un espacio de la Vicerrectoría de Investigación para mostrar en parte la producción académica investigativa que tiene la Universidad Nacional, pero también los rostros y las personas que están detrás de la investigación, de la ciencia y de la academia. Por eso les invitamos a continuar viendo esta y nuestras próximas entrevistas en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Y es que lo que le decíamos a la profesora Laila antes de esta entrevista es que ella trajera elementos, fotografías, cosas, objetos que significaran mucho. Y usted me contaba algo bellísimo de esta pequeña mochila en la que trae todos sus objetos. Sí, efectivamente es una mochila que lleva 25 años que mi mamá la hizo para mi hijo, que para empacarle la ropita interior, las mediecitas, entonces ya una vez puestas, entonces la ropita sucia para que fuera como aparte de la ropa de los papás, y entonces la hizo ella, la decoró, y yo pues digamos que la quiero mucho y la conservo. Y entonces allí traje también un recuerdo muy lindo de mi hijo cuando tenía 5 años, se llama mi álbum familiar, que pues fue parte también de un trabajo del colegio, del jardín, no, del colegio tal vez, en donde aquí podemos ver a mis papás, un paseo familiar, mi hijo de cumpleaños, todo lo que pues a él le pareció que fue también importante para su vida, y pues cómo jugábamos, cómo compartimos. Esto fue en Bucaramanga, esto fue por allá en el Carmen de Picalá, mis papás en Bucaramanga, no es que seamos de allá, pero mi hermano vive allá, entonces fue como que es esto realmente siempre nos trae recuerdos a la familia, y yo lo guardo, mejor dicho, Con como el recelo. tesoro, sí, sí, como un tesoro. Y también traigo eh, bueno, es una Ah, plaquita que pues tuve de verdad la fortuna de ganar el premio a la investigación, premio Trabajo Científico, el Mar del Plata, porque para mí, digamos que tuvo un impacto importante, porque precisamente fue en la sociedad de neonatología, en donde generalmente las personas que trabajan con investigación pues son médicos, enfermeras, pues todo lo relacionado más con el bebé en cuanto a su parte médica en general. Entonces pude llevar como eh, el trabajo que se estaba iniciando, y sobre todo cómo cambiaron los patrones de succión en un bebé durante el primer mes de vida, que uno pudiera decir, no, es que en el primer mes todos pudieran ser iguales. Entonces, gracias a ese trabajo, pues el reconocimiento de esta placa, y pues para mí de verdad que tiene un significado, porque pues aquí está como eh, esa impronta de la lactancia materna, eh, en un grupo de profesionales que no son odontólogos. Allí la única odontóloga era yo, entonces por eso como el orgullo. Y parte de la educación, cuando se hace lactancia, educación en lactancia materna, y cuando ya nos vamos acercando a la alimentación complementaria, entonces yo siempre les enseño a las mamás cómo deben iniciar pues la salud, bueno, la limpieza de los rodetes, a pesar de que no hayan salido dientes, pero hacia los 5 meses es que nosotros recomendamos cómo empezar a hacer estimulación para la erupción dental. Entonces, es como un cepillito. como un cepillito, tiene como unas bolitas para hacer estimulación en la zona de los rodetes, y también el cepillo con cerdas muy suaves para que pues no se maltrate al bebé porque todavía no tiene dientes,
sobre las mucosas, las encías, etcétera. Entonces es una motivación prácticamente ya que se entrega a los 5 meses y con esto quedan felices las mamás porque sienten como ese seguimiento. Bueno, estoy preocupada de la lactancia, pero ya viene la alimentación complementaria, pero resulta que ya vienen los dientes y hay que prepararnos con la parte de la higiene oral. Entonces, por eso casi siempre cargo, porque del proyecto pues compramos muchos y siempre estoy como cargando cuando voy a ver a una mamá con un bebecito. Les digo, bueno, si está recién nacido, les digo esto, pero esto no se usa todavía, porque lo puedes maltratar.